Hoy tenemos a Lina Antolines, que es egresada de la maestría de diseño MDIS. Tenemos a David Cadavid, que es egresado de la maestría de arquitectura, que es MARC, mejor conocida como MARC, y David Peñalosa, que es egresado de la maestría en gestión estratégica de proyectos de arquitectura, que también llamamos acá cariñosamente MAM por sus siglas. Vamos a hablar con egresados de los 3 programas de nuestra escuela de posgrados. Y, y como esta es la primera versión de este evento de posgrados, pues les contaré que no es algo nuevo para muchos de estos egresados que de entrada fueron los primeros en lanzarse a hacer estos programas de maestría. Tanto Lina como David fueron de los que incursionaron de primeras en sus programas de maestría y hoy tenemos con una diferencia, digamos, de tiempo, porque claramente el programa de MDIS lleva más tiempo que lo que lleva MAM, pero pues hoy les doy la bienvenida y nos alegra mucho tenerlos acá para arrancar este experimento donde vamos a conversar un poco con ellos y entender un poco cómo fue su experiencia, qué pasó en el pregrado, cómo fue y en qué les ha servido ahora en sus vidas y digamos qué ha pasado después, ¿no? ¿Qué es la vida después de este posgrado? Pero yo creo que para arrancar es importante que hablemos un poco y quiero arrancar por preguntarles por qué se decidieron por estudiar estos programas de maestría, digamos, ¿qué los llevó a entrar? Quiero arrancar por Lina porque Lina además es egresada del pregrado de diseño y siempre es interesante tener esa conversación y entender cómo pronto, ¿por qué si eres egresada del pregrado, luego te decides por esta maestría? ¿Qué tienen de diferentes? Y, y por qué tomaste esta decisión. Ok, bueno, hola Valentina, hola a todos. Bueno, lo primero, como contexto que creo que es súper importante, yo soy además de las primeras promociones también del pregrado, como se conoció hasta cierto momento antes de la reforma, digamos, que hay actualmente. Entonces, digamos que en los dos momentos pensaría que ha habido algo de experimentación y de apuesta, pero también de mucha confianza hacia el programa, hacia los profesores, hacia la universidad misma, ¿no? Digamos que ya hablando de la maestría específicamente, yo decido, digamos, en un momento de mi carrera ya profesional, tal vez, no sé, unos 3 años trabajando, eh, pensar en maestrías y surge, digamos, la oportunidad de considerar esta porque justamente seguía como con el contacto con algunos profesores de la universidad que me dieron a conocer cuál era como ese pensum y un poco los 4 enfoques que en ese momento tenía la maestría en diseño, ¿no? Hoy en día sé que se mantiene mucho esa naturaleza, pero hay una oferta sin duda mucho más amplia. Eh, entonces, en su momento fue algo más de mantener, digamos, el enfoque que ya venía desarrollando en mi carrera, que era diseño de servicios, justamente uno de los approaches que hay en la maestría, y otro con una combinación de tecnología, ¿no? Que también en mi carrera, en el pregrado, había sido explorado como lo que es diseño de interacción, prototipado con electrónica, etcétera, pero bueno, ya hoy en día llevado más hacia entornos de transformación digital, que de hecho es mucho a lo que me dedico hoy en día. Entonces, en su momento fue como una oportunidad de continuar en ese camino, de especializarme aún más, que de hecho la maestría que buscaba era más en diseño de servicios, pero algo que me ha gustado siempre del programa y de, digamos, de la facultad o en específicamente el departamento de diseño ha sido como esa visión generalista e integral del diseño, que aún hoy es una ventaja realmente súper competitiva en el mercado, pero asumo que después hablaremos de eso. Entonces, en su momento fue esa integralidad y la continuidad de poder profundizar cosas que ya había explorado en mi carrera profesional y que tenía como base desde el pregrado, pero que sabía que en la maestría podía explorar aún más. Sí, exacto. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de eso. Pero así como Lina, que nos acaba de decir que fue, o sea, ella es la que primero prueba todo, pero es muy chévere porque también lo aprende construyendo y como que se arriesga y hace unas grandes apuestas que pues pueden salir bien en un principio.
Pero entonces también quiero entonces pasar la pregunta a David, que también toma esta decisión de lanzarse a un programa nuevo, un programa que apenas estaban haciendo, que fue en su momento cuando entraste a la maestría de gestión estratégica de proyectos de arquitectura. ¿Por qué terminaste ahí? También en qué sentiste que se diferenció de tu pregrado en arquitectura. David y yo, ¿sí? Sí, Eh, David Peñalosa. sí. Hola, buenas tardes. Gracias primero por la invitación y porque sí, yo hice mi pregrado también en la universidad y pues tú sales y te enfrentas como a un contexto profesional. Muchas veces te terminas enfocando o en diseño o en construcción, terminas tomando alguna partida por alguno de los dos frentes. Y yo siempre sentí que hacía falta como conocimiento y algo más enfocado al tema de negocios, que a final de cuentas, de alguna forma es lo que hace real lo que te imaginas o lo que de alguna forma sienta en contexto real todo el negocio de la arquitectura. Entonces empecé a buscar una maestría por el lado de negocios y para el momento en el que estaba buscando, preciso, lanzaron el MAM. Yo ya había aplicado a un MBA y una semana después hicieron convocatoria y dije, pues es algo que está muy enfocado en negocios, pero desde el punto de vista de arquitectura, pues vale la pena probarlo y pues terminé tomando la decisión de estudiar la maestría y completar como eso que yo sentía que hacía falta dentro de mi perfil profesional. Sí, yo creo que a veces se presentan oportunidades que llegan en el momento justo y hay que aprovecharlas. Creo que alguien que nos puede hablar también mucho de aprovechar oportunidades es David Cadavid. También cuéntanos un poco por qué terminaste decidiéndote por Marc y además David, les cuento, obtuvo una beca para estudiar justamente la maestría. Entonces también cuéntanos un poquito de cómo pasó todo eso y cómo llegó a tu vida esa serie de decisiones. Bueno, feliz tarde también para los panelistas, David, Lina, Valentina y todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, efectivamente creo que la experiencia mía se trata también, como bien lo dices Valentina, de aprovechar oportunidades, que todos, digamos que se alineó de alguna manera en las necesidades que yo tenía, porque digamos que una vez graduado de arquitectura de la Universidad Nacional acá en Medellín, sentía un poco la necesidad de seguir involucrado con la academia, de seguir aprendiendo, de seguir teniendo como esa experiencia de estudio. Y entonces para mí era, digamos que una de las opciones más ideales, las maestrías de arquitectura, que las tienen diferentes escuelas de arquitectura y que como su nombre lo indica, es una maestría que no tiene como una especificidad, no es como muy específica, puesto que digamos que el mismo nombre está ausente de un apellido que la catalogue como una maestría en bioclimática o una maestría en urbanismo o una maestría, qué sé yo, en arquitectura del paisaje. Esta maestría, al ser una maestría de arquitectura, me llama mucho la atención porque lo que yo buscaba era precisamente seguir profundizando en el conocimiento de nuestra disciplina de la arquitectura. Y bueno, empecé a conocer también un poco el trabajo de la Universidad de los Andes. Un lado tiene que ver, digamos, los profesores que estuvieron como invitados muchas veces a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, también las publicaciones que hacía los Andes con su revista de ARC. Entonces, siempre me llamó mucho la atención la escuela de la Universidad de los Andes. Y luego viene lo que tú mencionabas ahorita hace un momento y es el tema de la beca. Entonces, se da en un momento que efectivamente es como aprovechar la oportunidad en el cual yo sentía la necesidad y la motivación por continuar mis estudios en un posgrado y veo por las redes sociales que la Universidad de los Andes saca una convocatoria que se llama la beca Prodesa. Y es una beca para financiar el 100% de los estudios, pero además tiene uno de los beneficios que a mí me llamaba también muchísimo la atención y era la oportunidad de poder trabajar con la universidad en un grupo de investigación
Y esto pues representaba para mí muchas ventajas. Por un lado, pues porque siendo yo de Medellín, pues suponía desplazarme hasta Bogotá. Esto entonces me permitía como un sustento económico por el tiempo que iba a estar estudiando la maestría, y pues me permitía estudiar tanto la maestría, pero también involucrarme constantemente con la academia, con los trabajos que estaba haciendo yo en el Observatorio de Vivienda, que es donde trabajé durante este tiempo. La beca entonces fue pues realmente como una bendición. Yo vi una gran oportunidad para poder continuar mis estudios y encontrar pues esta ayuda financiera, pero adicionalmente en el momento en que la publicaron, la maestría tenía un especial interés en un perfil de arquitecto interesado en la vivienda multifamiliar, también la vivienda social y bueno, todo lo relacionado con el hábitat. Entonces, dentro de mi experiencia y mi quehacer como arquitecto, ese ha sido siempre mi línea de interés y fue lo que desarrollé inclusive pues como tesis de grado durante la maestría y también incluso tesis de grado durante el pregrado. Entonces veía que era una gran oportunidad, pero adicionalmente sentía que tenía como la capacidad de competir con cualquier aspirante que fuera a aplicar a la beca, porque mi experiencia dentro de mi estudio, dentro de mi formación como arquitecto y también dentro de mi quehacer, una vez estuve graduado, pues se perfilaba como bajo los requisitos que la universidad y en este caso la empresa Prodesa, quien financia la beca, estaban buscando. Entonces, como bien lo dices, pues fue un momento de aprovechar oportunidades, como dice también, las personas se alinean como los astros y entonces en mi caso aproveché la beca y meses después me dijeron que fui el afortunado ganador de ella. Que siempre, me imagino, es una gran noticia para recibir. Sí, Eh, sí. pero bueno, ahora quería como que habláramos un poquito de cuando ya están en el programa, como qué son estas principales cosas que los empiezan, o sea, que los sorprenden un poco. Yo hablando con ustedes previamente, percibí que en los tres encontraron como un componente muy fuerte de interdisciplinariedad. Yo sí quisiera que habláramos un poquito de eso y como cómo fue su experiencia y porque siento, también hablando con ustedes, que esto se refleja después, como tiene un punto importante después, cuando se gradúan, cómo afrontan como sus carreras de ahí en adelante. Entonces, sí quisiera que habláramos un poquito de cómo fue esa interdisciplinaria. Lina arrancó diciéndolo, ¿no? Que siempre el enfoque, por ejemplo, de la maestría en diseño ha sido muy amplio, como una mirada abierta desde el diseño y más como de solución, pero cuéntanos un poquito cómo viviste tú la interdisciplinariedad en tu maestría. Ujú. A ver, bueno, yo creo que desde el principio mismo, pues digamos, en la maestría o en las maestrías empiezas a tener perfiles más combinados que justamente tienen un interés como genuino en esa otra área de conocimiento, en esa, sí, como aproximación de una disciplina, en este caso el diseño. Y para ese entonces, tanto la maestría como el diseño ya se planteaba, y pues siempre lo ha sido como una ciencia o un terreno interdisciplinar, ¿no? O sea, por naturaleza el diseño convive con otras áreas. Em, entonces, siempre, digamos, esperaba igual encontrar esa posibilidad, solo que esta vez ya lo ibas a encontrar con profesionales y un poco hago como un paralelo. En el pregrado tú tienes esa interdisciplinariedad, no sé, como en cursos donde los ves con otras personas de otras carreras, etcétera. En la maestría ya son profesionales que lo ponen en práctica y que literalmente te ponen a prueba. Yo te mencionaba ese día que hablábamos como es el momento en el que tú dejas de creer que tienes siempre la razón, ¿no? Y que tienes la última verdad, ¿no? Porque estamos de alguna manera, no diría mal acostumbrados, pero es la forma en la que aprendemos, pues sí, es como esto es lo que es, esto se hace así, ¿no? Pero ya luego cuando entras a la interdisciplinariedad para proyectos, tienes que empezar a abrir como tu perspectiva y a entender que hay otras verdades y que al final es más como una forma de negociación. Entonces, en la maestría, sin lugar a dudas, el primer choque como súper fuerte y más alguien que viene del pregrado fue como listo, en un estudio, como que tú ya tienes todo organizado, sabes cómo se hace o cómo se ejecuta un proyecto,
pero luego lo primero que sucede pues es justamente empezar a abrir otras perspectivas, a darse cuenta cómo se ha hecho en otros mundos, a traerlo y aplicarlo ahora pues a algo mucho más, llamémoslo así, como real o de un contexto como sucediendo en ese momento de la vida. En ese caso, pues no sé, hablo de proyectos que hacíamos junto con empresas o con sí, como entidades también reales. Em, entonces, creo que se vuelve como ese momento de entender que el mundo está compuesto de muchas disciplinas y muchas formas de conocimiento, pero que además ya tienen argumentos y evidencia para llegar a plantear como diferentes discusiones y perspectivas que naturalmente se dan, por ejemplo, en los espacios de estudio mismo de la maestría, ¿no? Como que ya la discusión se vuelve mucho más rica, mucho más de aprender, de enseñarnos, ¿no? Como desde metodologías hasta perspectivas mismas de la vida de cada una de esas disciplinas. Y se vive en todo momento, mientras esas personas, naturalmente los que no vienen desde diseño, pues llegan a como a aprender y a entender cómo es aplicar nuestras formas de conocimiento, ¿no? Pero pues obviamente trayendo y contribuyendo desde su experiencia y perspectiva también. Sí, que es un poquito lo que me contaba David Peñalosa, que sucede en la maestría de gestión de proyectos de arquitectura, porque también es coger, digamos, un poco como diseño es, mencionabas, inherentemente interdisciplinar o funciona siempre con otros. Esa maestría lo que coge es más bien como la disciplina de arquitectura y la como amplía hacia justamente incluso llegan a tener puntos en común con ingeniería, con diseño, con administración, como que ahí empiezan a ver también muchos cruces con otras disciplinas para darle como una mirada diferente y retomar un poco el rol del arquitecto. Me corriges, me complementas, dime cómo es tu experiencia. Exacto, sí. En mi caso, pues yo venía, cuando yo empecé la maestría, había creado mi primera empresa pues recientemente. Y lo chévere, digamos, o lo que cuadró, el momento ideal, fue que el programa está estructurado de tal forma que tú pasas por distintos campos de conocimiento en el contexto de negocios. Entonces, desde el aporte del diseño, pensamiento de diseño, creación de producto o entender una necesidad y responder con una propuesta de producto o servicio a esa necesidad, hasta modelar financieramente eso que se te ocurrió para resolver esa necesidad, pasas como por distintos frentes. Entonces, claro, yo estaba estudiando y a medida que iba pasando por los cursos me iba dando cuenta como, ah, claro, esto fue lo que no hice con la empresa, como, ah, claro, por eso es que pasó esto. Te empiezas a dar cuenta de que ese contexto que no es netamente arquitectónico, sino que es multidisciplinario, es lo que realmente te da pie para que lo que te imaginas desde una idea se pueda realizar en el contexto real. Tema financiero, salir con un plan de mercadeo, entender el contexto legal, al menos en Colombia, no solo para empresas, sino para producto, para tantas cosas que a final de cuentas es un mundo complejo. Lo bueno y digamos lo que yo valoro más que de que esto venga de una escuela de arquitectura y es algo de lo que yo estoy completamente convencido y es que de alguna forma a ti incluso desde pregrado te enseñan a ver el mundo de una forma sistémica. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, vas a hacer una casa y tienes que entender la persona, tienes que entender el viento, tienes que entender la soleación, tienes que entender un montón de parámetros para una sola solución. Cuando se lleva esto al campo de negocios no es muy distinto, ¿sí me entiendes? Tienes un producto, un servicio que vas a vender en un contexto, tienes que entender cuáles son las normas legales, tienes que entender financieramente cómo se va a sostener, tienes que entender cuál es la logística de poder entregar ese producto, ese servicio, y de alguna forma esta maestría se llama en gestión estratégica de proyectos. La parte estratégica es clara porque te enseña cómo a entender ese contexto digamos, en una visión única, es como el gran aporte. No es necesariamente en arquitectura, no te conviertes en un project manager, sino que ese rol de arquitecto
se pasa a algo un poco más general y un poco más estratégico. ¿Sí? Súper, sí, yo creo que eso es algo que es interesante de ver desde la arquitectura, como esas posibilidades de ampliar e involucrarse con otras disciplinas y ver su impacto, no porque en la vida real la arquitectura no existe, digamos, independiente, sino que está dentro de un mercado que, como tú dices, hay que entender o dentro de como un contexto que hay que mirar. Pero también hablando con David Cadavid, también él me decía que es interesante incluso desde una perspectiva de investigación, que es un poquito más a lo que se enfoca la maestría en arquitectura sola, Marc. Pero allí también hay una, digamos, interdisciplinariedad y también me contabas que había había como multiculturalismo, digámoslo. Ya no sé si me inventé una palabra, perdón. Mejor cuéntanos tú. Sí, sí, así es. A ver, para mí, cuando yo entro pues como a la maestría, no tenía previsto, digamos, encontrarme dentro de mis compañeros algunos diseñadores, que sí es muy asociado pues a la arquitectura, pero incluso habían abogados y luego habían otras asignaturas donde coincidía uno con ingenieros de sistemas o politólogos. Pues eso me sorprendió y me ha llamado la atención, pues como el interés que tienen esas disciplinas frente a la arquitectura y también, pues como los han dicho Line, como lo ha dicho David, también entender como esas diferentes perspectivas. Y yo digamos que no lo tenía como dentro de mis consideraciones, pues yo veía como la maestría en arquitectura para, como decía ahorita, profundizar mis conocimientos en la disciplina, pero esto creo que ha sido un tema muy valioso de la maestría y que se ve reflejado también en las investigaciones que dan como resultado los estudiantes al finalizar el posgrado. Y el tema multicultural a mí me ha llamado también mucho la atención porque, claro, el momento de yo llegar me encuentro con personas provenientes de otras regiones del país. Pues yo particularmente soy alguien que provenía de otra región del país. Me encontraba también con gente de México, me encontraba con gente de Noruega, con gente de Italia, y eso es muy enriquecedor porque le agrega pues como esa pluralidad necesaria dentro de la discusión de la arquitectura, que creo que pues mis compañeros de panel lo han explicado bastante bien, pero creo que eso suma frente a una disciplina que por supuesto no es introspectiva ni se mira a sí misma, sino que su desarrollo siempre involucra a otros diferentes actores. Y por supuesto también cuando uno habla desde lo cultural, involucra diferentes contextos, ¿cierto? Lo cultural también impregna la arquitectura, puesto que debe responder precisamente a esas necesidades locales de las personas donde se está trabajando. Entonces, fue para mí muy interesante ver, pues, como cuál es el pensamiento respecto a pues, como a los diferentes temas sobre los cuales se discutieron, se establecieron como unas posiciones críticas dentro de los diferentes cursos de la maestría, verlos a partir de la perspectiva de un abogado, a partir de la perspectiva de un politólogo, o en el caso multicultural, a partir de la perspectiva de alguien que proviene de Europa, o alguien que proviene de México, de Norteamérica. Entonces creo que eso ha sido muy valioso y es una enseñanza también que nos deja dentro del quehacer, en este caso de la arquitectura, que la arquitectura no debería desarrollarse por sí sola, sino que debería poder ser más inclusiva y participativa frente a las personas que finalmente va a ser pues como su servicio, ¿cierto? Hacemos arquitectura para que la habiten otras personas. No, completamente. Y además, eso que tú dices es, digamos, creo que refleja otro aspecto y es entender que también, pues finalmente es un grupo de personas que se lanzan todas por un fin común, todos quieren terminar una maestría, tienen unos intereses en común y también cursar esos año o 2 años intensivos, pues termina formando amistades, termina formando lazos. Lo recalco porque todos me lo mencionaron en las conversaciones que tuvimos previas y sí creo que es importante porque creo que es la realidad, ¿no? Como que al final uno entra, uno hace proyectos con otros, uno conoce intereses de otros y termina de pronto creando, o en el caso de ustedes, me lo hicieron ver así, cuéntenme ustedes si fue
ya digamos como pensando en un poco el mundo, el posgrado, como ya que se llevaron de la maestría, siento que pudo haber sido el caso como con muchos de ustedes, no sé si alguno quiere contarnos de algo en particular o algo al respecto, pero como que también las personas que conocen en la maestría terminan siendo como unas relaciones más a largo plazo. Me hicieron entender ustedes. Sí, pues bueno, yo, si quieren, comparto como esa parte y es que lo decía también hace unas semanas que hablábamos acá también en los Andes acerca de la beca y una de las cosas que a mí me ha dejado la maestría es también pues el conocer a estas personas, hacer como un vínculo de amistad y lo que ha pasado también luego pues de terminar la maestría es que constantemente dialogo con por ejemplo, tengo un amigo que es docente ahorita en la Universidad de los Andes, entonces siempre me invita a compartir como cuál ha sido la investigación que yo he desarrollado dentro de la maestría, que es muy, digamos que lo veo muy apropiado y conveniente para los estudiantes que ahorita se están formando en arquitectura. Y pues era también dentro de mis objetivos cuando desarrollé la tesis, que fuera como un insumo académico para docentes y para estudiantes que pudieran pues conocer esta investigación y pudieran aprender de ella. Entonces, casi que desde que me he graduado siempre encuentro un espacio dentro de la Universidad de los Andes en estos cursos para compartir pues como este conocimiento que me ha dejado la investigación. Y luego pues por ahí estoy siempre pendiente de lo que pasa con muchos de los compañeros que cursaron conmigo la maestría y pasa como esa relación de interactuar e intercambiar conocimiento. Entonces, cuando a mí me invitan allá, yo también muchas veces, conociendo como las investigaciones que han hecho cada uno de ellos en sus estudios, los invito a mis clases de arquitectura acá en Medellín. Entonces les digo, vení, dame una charla de esta investigación que seguramente los estudiantes la van a encontrar muy enriquecedora. Claro, me apoyas, yo te apoyo, por supuesto. Que también es un poco una experiencia que me contaba Lina, ¿no? Sí, 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 yo creo, o sea, naturalmente tú convives mucho tiempo con esas personas, 2 años, ¿no? Y bueno, quienes han estudiado diseño y posiblemente también arquitectura saben lo que es llevar proyectos en grupo y en conjunto. Entonces, creo que es un entorno natural en el que se van a crear vínculos muy fuertes, no solo de amistad, sino también profesionales. Entonces, sería mentir que gran parte, digamos, de lo que encuentras luego en el camino profesional tiene que ver mucho con tus compañeros de la maestría, ¿no? Tanto por esa interdisciplinariedad de la que hablábamos antes, ¿no? Como que ya te tienen como un referente de cada mundo del que provienen en su momento. Entonces, literalmente, no sé, si había un compañero abogado en la maestría, posiblemente va a ser un referente tuyo importante, que entiende tu mundo de diseño porque estuvo ahí y que puedes tal vez consultar o invitar, incluso como mencionaba también David, a charlas o a lugares donde se comparte ese conocimiento. Y pues bueno, desde lo personal, en mi caso, yo era la primera cohorte de la maestría y también pensaría que es de las más pequeñas que han habido o la más pequeña, o sea, de esa cohorte entramos creo que 10 y nos graduamos como 5, la mitad, o sea, también por muchas razones, o sea, como que algunos van quedando en el camino, otros deciden postergar el grado, lo que sea. Em, y al ser un grupo tan pequeño, pues también convivíamos mucho tiempo, nos conocíamos. Hoy en día, todas además por casualidad somos mujeres, entonces somos grandes amigas y cada una está como en un mundo o en una línea diferente de diseño también que nos complementamos mucho y nos consultamos para temas profesionales, decisiones, en fin. Entonces, es un espacio que indudablemente se da para eso y la interdisciplinariedad pues se vuelve como un punto de contacto y un referente para ciertas disciplinas o para ciertos conocimientos que vas a necesitar y a complementar en el futuro. Sí, sí, creo que también se vuelven lo que tú dices, como son relaciones de amistad, que también se vuelven un poco también relaciones laborales, o si no que nos diga David Peñalosa. Sí, realmente. Y también como fuimos primera cohorte, pues éramos un grupo pequeño, a pesar de que la maestría es blended, ¿sí? No nos vemos todo el tiempo.
terminamos siendo bastante unidos, diría yo. Además, la maestría cierra con un curso pues intensivo de unas semanas, todos conviviendo 24/7, sacando adelante distintos proyectos, pero pues todos sufriéndolo al tiempo. Entonces eso nos unió mucho y uno podría decir como, bueno, en esta no había tanta variedad de carreras, había dos ingenieros, digamos, aparte de todos los otros arquitectos, y uno diría como, bueno, pues, conozco otro arquitecto que hace lo mismo que yo, y realmente no es así. Empiezan a complementarse como enfoques o enfoques profesionales de cada uno. Entonces, no necesariamente todos estamos haciendo lo mismo, cada uno tiene intereses y especializaciones distintas, nos complementamos profesionalmente y también hay un momento al inicio de la maestría donde de alguna forma te enseñan a conocerte un poco más en términos de habilidades y te enseñan también a identificar esas habilidades en otras personas con las cuales te puedes complementar para otro tipo de proyectos. A tal punto que, por ejemplo, hoy una de las empresas, una de las empresas que estamos desarrollando es en sociedad con dos de las personas de la maestría. Los tres somos Por eso arquitectos. le decía yo, sino que lo digan de relaciones cercanas, David, cuyos socios conoció en el pregrado, digo, en el posgrado, perdón. Exacto, los tres somos arquitectos, pero no quiere decir que los tres diseñamos y construimos. Y de hecho la empresa no es de arquitectura per se, está en el contexto del entorno construido, pero no es de arquitectura. Y nos complementamos no en que los tres seamos arquitectos, sino que cada uno tiene fortalezas específicas, las cuales pues funcionan para el proyecto que estamos sacando adelante. Pero Eh, David, cuéntanos un poco al respecto, porque entonces cuéntanos ya después de un poco la historia que me contabas, que en la maestría trabajaste sobre un proyecto, pero ¿qué decidiste hacer entonces después? Bueno, sí, en la maestría tú trabajas distintos proyectos con distintos grupos, aunque tiendes a quedarte con un grupo porque pues la gente trabaja, tiene horarios específicos, entonces si estás cómodo con un grupo, pues es muy posible que con ese sigas trabajando. Eh, Distintos proyectos que al final el proyecto, alguno de los proyectos que trabajaste durante tu maestría puede convertirse en un modelo de negocio, el cual es como tu entrega final, y esto pues va más allá de la academia, es algo que sacas adelante. O a partir de las distintas ideas de los distintos talleres puedes generar otro negocio con un grupo distinto que también lo lleves a la realidad. Eso es un poco lo que pasa, lo que está pasando específicamente con este proyecto que les cuento. Se llama Vive Nomad. Y es la idea de uno de mis compañeros de maestría, que entendiendo esto que les contaba, de entender un poco las capacidades de cada uno, nos llamó a mí y a otro amigo y nos dijo, tengo esta idea, la sacamos adelante y lo empezamos a trabajar. Súper, o sea, eso es como, se me hace buenísimo, es decir, como finalmente son espacios y como cosas que se terminan haciendo real, ¿no? Como que no se terminan haciendo ideas a las que uno ya después sale y creo que eso es también una diferencia grande de ser un egresado del pregrado, que uno apenas, que uno es chiquito, apenas está conociendo el mundo tal, a cuando terminas el posgrado estás realmente listo, o sea, ya vives en el mundo real, ya tienes esta experiencia, ya, digamos, sales como con las ruedas caminadas hacia, como hacia hacer tus proyectos, pues creo yo, y es como algo que es como una sensación que me da de los tres, porque también cada David, él siempre dijo, no, él nos contó ahorita, él tenía un interés muy profundo por la academia, como por la investigación, pero también hubo como un vínculo entre tu pregrado, en tu posgrado y luego qué camino tomaste y cuéntanos un poquito de qué empezaste a hacer después de graduarte. Sí, efectivamente, como lo mencionas, dentro de la maestría, por supuesto, digamos que al plantearse desde ese ámbito amplio de todas las líneas que pueden involucrar la arquitectura, entonces uno profundiza en esos conocimientos, pero hay una formación constante que es transversal a todos los cursos que tiene que ver también con cómo se investiga, pues cómo se investiga en la arquitectura, pero también cómo se investiga dentro de la academia.
Y eso sumado pues a todos los conocimientos que imparten en cada uno de los cursos, creo que te da como las competencias necesarias para uno seguir involucrado en la academia. Y en el caso mío, tenía un gran interés de comenzar una carrera como docente. Y es pues como una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, porque ha sido, digamos que una experiencia supremamente enriquecedora donde constantemente estás aprendiendo al tiempo que estás enseñando. Entonces, creo que esa formación que me dio la maestría en arquitectura fue supremamente pues, importante, fue clave para poder yo dar como partida ese deseo que tenía de seguir involucrado, ya no una vez terminada la maestría, porque digamos que ese deseo de estar dentro de la universidad me iba a durar los 2 años de la maestría, pero entonces luego lo pude continuar accediendo pues como a una plaza de docente y inmediatamente pues regresé aquí a Medellín. Afortunadamente se me abrieron las oportunidades. Creo que también tiene mucho que ver eh, el, el prestigio pues como de la universidad y también la maestría que dentro de su formación pues garantiza profesores muy bien dentro del ejercicio de la arquitectura, pero entonces también dentro del ejercicio de la investigación. Entonces ahí pude ejercer ya la docencia, que pues hasta el día de hoy es en lo que me he dedicado. Y pues por supuesto también me permite paralelamente hacer actividades que son propias del ejercicio de la arquitectura, como el diseño. Y fue una experiencia también que tuve al principio del año, por allá del 2019, que fue cuando ya había terminado la maestría y fue participar en un concurso de arquitectura. Y fue un concurso internacional de arquitectura muy particular porque nosotros los arquitectos estamos acostumbrados a los concursos que te dan un solar, un lugar, pues un lote, un programa para desarrollar y unas bases donde está determinado cuál es ese programa. En mi caso, este era un concurso que promovía el Ayuntamiento de Barcelona y la Alcaldía de Nueva York, que buscaban investigaciones sobre la vivienda para encontrar soluciones a proyectos que fueran asequibles para las personas, es decir, construir vivienda asequible en lugares estratégicos de las ciudades, debido que a la especulación, el crecimiento demográfico y muchas otras circunstancias han llevado que la vivienda se encarece o se desplaza a las periferias de la ciudad. Entonces, parte de la investigación que yo desarrollé y lo que tú decías ahorita, vincular ese interés que venía desde el pregrado, darle continuidad en el posgrado, me permitió también entonces presentarme a este concurso internacional que como les decía ahorita, era muy atípico porque la propuesta era a partir de unas experiencias previas de investigaciones que uno hubiese realizado y luego sí una propuesta proyectual, que fue también lo que se presentó. Y pues finalmente fui con mi equipo de trabajo los que nos ganamos este concurso. Entonces siempre me ha parecido que es muy complementario esas dos cosas, el ejercicio del diseño y la arquitectura y el ejercicio de la academia como docente, porque son como dos mundos que se van complementando, porque siempre va a ser muy enriquecedor todo lo que se reflexiona desde la universidad, pero también está el mundo real de cómo uno puede materializar esas ideas que se desarrollan allí pues, en el ejercicio Claro, profesional. o sea, claro, pero también es porque todas como que siento que con lo que nos cuentas es a través del trabajo llegan oportunidades, como quien dice, quien trabaja van encontrando oportunidades, porque igual tanto la beca como este concurso, como eran igual investigaciones previas que tenías, o sea, tú no arrancaste a trabajar como viste esto, sino que también cuando uno está ya trabajando, enfocado, dándole un proyecto, como que siento que es más fácil ver o encontrar oportunidades, pues no sé si más fácil, pero por lo menos, más, digamos, las puedes aprovechar cuando las encuentras, que es algo que me pareció también buenísimo de la experiencia de Lina, que también fue como de todas las anteriores en cuanto a cuando te graduaste, porque también Lina tuvo una práctica en la docencia y también tuvo, como tú decías, un poco este mundo paralelo entre la docencia y también como en la práctica laboral después de graduarte, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, hay algo que me di antes como contexto, pero yo también enseño, soy profesora ahorita de la universidad, del departamento, ya hace, eso me hace sentir vieja, como desde que empecé la maestría, 6 años creo. Em, y
como decía David, también creo que es una de las experiencias más interesantes y enriquecedoras profesionalmente hablando, porque tú tienes cómo reflexionar y cómo aprender al mismo tiempo que estás enseñándole a alguien, ¿no? Pienso que enseñar per se es un acto súper reflexivo y de introspección también para poder transmitir ese conocimiento. Aparte, pues es como una de mis grandes pasiones. Y durante la maestría tuve justamente la oportunidad como de enseñar en ciertos cursos del pregrado que han construido mucho, digamos, de mi perfil profesional también, porque pues, bueno, yo me dedico a lo que es diseño estratégico y diseño de servicios y justamente enseñaba desde bases del pensamiento de diseño de servicios. Ahora justamente estoy dando también diseño estratégico, pero ha sido, digamos, un camino que me sirvió durante la maestría, tanto enseñando, pero al mismo tiempo, como les digo, reflexionando sobre la práctica profesional, que es tiempo que a veces tú no tienes en la vida profesional. Realmente como que todo pasa tan rápido que uno no alcanza como a incorporar todo ese conocimiento, cosa que sí pasa tal vez un poquito más aislado en un entorno como lo es la maestría, que tú estás pues justamente reflexionando sobre proyectos, poniendo en práctica conocimiento, aprendiendo, trayendo, conectando, bueno, en fin. Y de cara, digamos, ya al estar fuera en lo profesional, pues conectó por muchos lados, justamente porque, como les contaba, me enfoqué mucho en lo que era diseño de servicios. De hecho, uno de los proyectos que hicimos en ese estudio de diseño de servicios fue finalista del Global Service Design Award, que es como el premio más importante de diseño de servicios, y fue literalmente como una apuesta que hicimos de, ay, este premio, apliquemos, eso que uno aplica como sin ninguna expectativa de, tal vez algún día, de pronto, aprendemos, es más como a cómo se aplica un premio que esperando ganárnoslo. Y fue súper importante también para nosotros darnos cuenta que no era solo, digamos, un buen proceso el que estábamos aplicando, sino que estábamos aprendiendo cosas súper valiosas en la maestría, tanto que podíamos llegar a aspirar a ese tipo de premios como globalmente. Em, y ahí, digamos, como forjando mucho lo que era ese terreno del diseño de servicios, luego ya salgo a trabajar, y bueno, pues digamos que nuevamente a trabajar, eh, y se dan, digamos, las oportunidades también para que justamente empiece a trabajar en algo que, o sea, en diseño de servicios, cosa que hasta ese momento no era tan común en el mercado en Colombia, al menos, ¿no? Hoy en día es más común, pero digamos que nos ha tocado como Y abrir eso, camino a muchos. Sí, 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 tal cual. Y ya era, digamos, como una oportunidad, le contaba yo a Valentina el momento en el que hablamos, como que todo se daba, era una empresa que estaba buscando a alguien que ayudara a diseñar como todo el servicio postventa, toda la experiencia, como el customer experience y buscaban una persona que tuviera experiencia en diseño de servicios y experiencia en modelos de negocio, y justamente era lo que yo había aprendido durante la maestría o había profundizado también en la maestría y, como les digo, enseñando a la vez, ¿no? Entonces fueron como muchas cosas encajando y dándose en el tiempo como secuencialmente para que pudiera ser así ya una vez terminara la maestría. ¿y dónde entraste a trabajar y dónde estás ahora? Cuéntanos un poquito de eso. Ok. Bueno, ¿dónde entré a trabajar? En ese momento entré a trabajar a una compañía que se llamó Juice. Juice era una InsurTech, que es como una startup combinado con seguros. Eso fue en año 2017. Y como les decía, el reto fue justamente diseñar la experiencia de servicio postventa de los clientes de un servicio que además era 100% digital y que para su contexto y momento de ese tiempo pues era algo bien disruptivo. De hecho también en el contexto latinoamericano todavía lo sigue siendo un poquito. Y ahí estuve más o menos por unos 2 años y medio, casi 3, tanto con ese reto, digamos, de ayudar a consolidar esa experiencia de servicio y experiencia al final, digamos, como un diseño como un todo, también la disciplina del diseño, porque luego empiezo ya a liderar
equipos de persona, específicamente pues de diseñadores, y es un poco el camino que seguí por 1 año y medio, 2 años más. Luego, desde el año pasado, hago parte del equipo también de diseño de Scotiabank y es donde estoy justamente ahora. Soy la directora de diseño para el Perú, para el país de Perú. Y bueno, ahí Muy estoy chévere. también con ese reto de, digamos que en este momento es un poco diferente y diría que no es aplicado tanto a la práctica del día a día o a la disciplina y de hecho es un complemento súper interesante porque, como les decía, siento que mi rol tanto de profesora y de reflexión sobre la práctica del diseño lo aplico mucho más ahora, tratando como de formar ciertos skills en el equipo, de difundir la práctica. Yo siempre he considerado, no sé si a David y David les pasa lo mismo, pero diría que no tanto porque por tradición la arquitectura es algo que la gente entiende, digamos, qué podría llegar a ser, pero el diseño es como, ¿qué hace en este momento de la vida un diseñador aquí metido en un banco, ¿no? ¿Haciendo qué, no? Entonces, difundir y explicar mucho eso ha sido mi rol, pero ya a un nivel, digamos, como de liderazgo de empresas, y eso es un poquito lo que estoy ahorita, es una combinación entre creative leadership, que es como se conoce como ahora ese track como en diseño, eh, de la práctica, de cuidar mucho la práctica Human Centered Design, que es como, bueno, lo que nos enseñan todos los días. Ahorita ya es más abierto al pensamiento sistémico, que ahí conecto un montón y me gusta, de hecho, escuchar eso de la arquitectura también. Ahí, Acuña, tengo papás arquitectos y he visto la evolución literal de cómo es ahora, cómo se enseña ahora la arquitectura. Eh, y, y bueno, digamos que es una combinación de muchas cosas que siento que, como les decía, el enseñar, la práctica y ahorita más como el liderazgo respecto a esos roles, pues es como donde me ha traído ahora, ¿no? Como el momento en el que estoy. Es en lo que combino ahorita mucho mi rol. Y ahí no sé si quieren responder alguno de los David, pero o sea, por lo menos voy a echar al agua a David Peñalosa, que seguro tiene que explicar por qué un arquitecto está liderando múltiples emprendimientos. Sí, entonces desde la maestría, lo que te contaba la vez pasada, de alguna forma tú puedes coger todos los elementos del programa y sacar un proceso, ¿sí? De alguna forma es un proceso que no necesariamente es lineal y aplicar ese proceso al desarrollo de emprendimientos. Entonces, eso es, si me preguntaras hoy en día qué hago, es no literal, pero casi, coger ese proceso con las herramientas de la maestría y poner varias ideas a prueba. Hay algo muy importante en emprendimiento y es llegar rápido a prototipar y salir a vender al mercado para ver cómo responden, si esa gran idea que uno tiene realmente funciona y realmente tiene un valor. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día y eso es, digamos, lo que a mí me encanta hacer, es poner bajo estrés y poner en el contexto real todas esas grandes ideas. Con la empresa que arranqué inicialmente, que les conté que fundé justo antes de entrar a estudiar, actualmente evolucionamos más a un tema de consultoría, más a un tema de back office y de alguna forma ahí uno se apoya en los procesos de desarrollo de estas nuevas ideas, pero paralelo a eso, lo que les contaba, hay una con mis socios de la maestría que se llama vivenomad.com, que es muy interesante. Ustedes entran a la página y van a ver que es algo muy sencillo, pero es, es salir al mercado con un prototipo muy rápido de una idea que tenemos. Y la idea es básicamente, hay unos espacios vacantes ahorita en hoteles, áreas comunes, y hay personas que de pronto se cansan de trabajar desde la casa, del home office. Entonces ponemos un servicio de coworking dentro de esos espacios de hoteles, obviamente con todo el servicio, apoyados en todo el servicio que ya tienen los hoteles a la mesa, una buena atención, con un internet dedicado, sin necesidad de invertir en espacio físico. Sí, es como la idea de WeWork, pero sin tener que invertir en los ladrillos y en la construcción. Eso es uno. Entonces estamos prototipando eso por un lado.
Hay otra que es, digamos, en lo que más estoy involucrado en este momento, que es, vamos a prefabricar vivienda desde acá, desde Colombia, y enviarla a Estados Unidos. Eh, entonces estamos en este instante, en ese proceso de prototipar eso para hacerlo realidad, ¿sí me entiendes? Y obviamente antes de eso hay un montón de otros procesos y otros temas para tener en consideración dentro del contexto de negocio, dentro del contexto de arquitectura que se revisaron, pero todo ha sido un proceso que se puede seguir y que se puede probar y que puede, digamos, tener resultados visibles en un corto, pues en un tiempo no infinito. Sí, claro. Y que son, digamos, se salen de lo que sería la visión tradicional, como decía Lina, ¿no? Como la visión tradicional de que es un diseñador o de que es un arquitecto, sino que empieza como a explorar ramas más amplias. Ya por el corto tiempo que nos queda, es que yo que charlé con todos, me gustaría quedarme charlando mucho más, pero veo que ya hay preguntas y si alguien más tiene una pregunta, puede enviarla al chat, porque si quiero, pues, dar el espacio a las personas que están acá para que puedan también hacerle sus preguntas a ustedes. Yo les he hecho todas las que yo he querido desde estas y las anteriores conversaciones, pero entonces voy a leerles esta pregunta de Natalie Garzón, que es para David Cadavid. Natalie pregunta que si podrías hablarnos un poco de tu trabajo de investigación que desarrollaste durante la maestría, que en tu caso ya entiende que traías un interés por temas de vivienda y hábitat desde el pregrado y en su momento viste en la maestría afinidad con esos temas. Más pienso que podría ser como un poco retador acercarse a un programa que es muy general, como dices tú, que es una maestría sin apellido. ¿Cómo crees que es ese proceso para aquellos interesados también en la investigación, pero que quizás no tienen una línea muy clara de ese enfoque? Vale, hay dos preguntas, el de la cuál ha sido la investigación. Yo lo que hice, traté de responderlo muy rápidamente, esa es un poco difícil porque es resumir como de qué trata la investigación y ha sido un estudio tipológico del corredor en los proyectos de vivienda colectiva del siglo XX, corredores que se han formulado como espacios polivalentes y no sirven, no cumplen una función única e intrínseca para la circulación, sino que dada su amplitud y sus cualidades espaciales, sirven para habitarlos desde múltiples formas. Yo creo, si no estoy mal, ya está en el repositorio de la Universidad de los Andes. En su momento, pues, fue este librito de por acá. Fue una tesis que me emocionó muchísimo, pues un repaso histórico, pero un estudio analítico también de los espacios de la vivienda colectiva del siglo XX, que buscaban como reinterpretar la vivienda unifamiliar, pero ya vista en altura, entonces por eso creaban estos corredores como calles elevadas, y lo que yo hice fue recoger como los proyectos que permitieran, perdón, ilustrar de mejor manera esta cualidad espacial que tenía este espacio intermedio en la arquitectura. Eh, Luego está la pregunta acerca de la maestría en arquitectura. Efectivamente es un poco retador y tal vez hasta intimidante, pero yo creo que es también una de las virtudes porque siento que no te tienes que moldear como ajustar a la maestría, sino que la maestría se ajusta a ti y en ese sentido lo que quiero decir es que ves una serie de cursos que te siguen enseñando un poco de las diferentes líneas que tiene la arquitectura, pero luego tú con tu investigación, que en este caso se desarrolla desde el segundo año, ¿cierto? Tienes esos 2 semestres ya para profundizar en tu tesis de maestría, es donde ya uno mismo le da como su enfoque y su interés, y entonces dispones de una serie de docentes como tu director, tu codirector, que te ayudan pues a sacar adelante esta investigación. Algo muy interesante que trata también sobre lo que hemos venido hablando es esa interdisciplinaridad y lo que se busca siempre en el desarrollo de estas investigaciones es que tengas un codirector de otra disciplina. En mi caso fue de diseño de la profesora Monina, que seguro Lina la conoce, que ha sido supremamente valiosa para mí para el desarrollo de esta investigación. Es muy corto, pero si quieres, no sé, los organizadores te comparten mi correo y te puedo ampliar como un poco esta experiencia y también sobre la investigación. Seguro, nos puedes escribir por nuestras redes sociales, si quieres, por Instagram, @arcdisuniandes, y ahí
los conectamos. Si tienen más dudas o preguntas también después, nos pueden hablar por ahí. Nosotros siempre estamos pendientes. Digamos que en nuestras redes sociales hay un equipo detrás, unos humanos, unas caras que respondemos, que leemos los mensajes. No somos una caja automatizada. Entonces, sí, también claramente nos puedes contactar y hacemos el puente con David o con los que quieran y los que estén interesados. Y si hay alguna otra pregunta, si no, quisiera cerrar con preguntarles a ver, qué harían diferente, digamos ahora, ya graduados y enfrentados en la vida posgrado, ¿qué habrían hecho diferente? El que quiera. Pero dices dentro del posgrado o luego, o sea, ¿Dentro del posgrado o luego? A cualquiera de las dos opciones. bueno, yo personalmente diría que siempre veía muchos programas sobre los cuales no se podría involucrar. Me hubiese gustado haberme involucrado un poco, pues haber tenido más tiempo para involucrarme en workshops o en la doble titulación, por ejemplo, que tiene la maestría con la Universidad de Torino. Eh, pero pues no creo que no fue por falta de deseo, sino que hay veces como por falta de tiempo, pero creo que si algo trataría como de cambiar es tratar de involucrarme en todas estas ofertas que se encuentra uno en el transcurso de los semestres. Uf, yo me robaría la misma respuesta en el pregrado. Siempre había tantas cosas que quería ver y no alcanzaba. Y sé que el pregrado son más años. Sí. Lina. Coincido totalmente con David, o sea, yo creo que no solo la maestría y la facultad, sino la universidad per se tiene una plataforma enorme de posibilidades, ¿no? De aprendizaje, de conexión con otras universidades, hasta con empresas, que, que tal vez con un poco más digamos, como de criterio, de claridad, si es que supiera en ese momento, porque pues es que no necesariamente es como dice David, no son falta de ganas, es falta de tiempo y también diría como de claridad mental de que quisieras más adelante, ¿no? Pero creo que igual hubiera aprovechado tal vez más el tema de convenios como de intercambios y de varios workshops que se dieron o que se dan, de hecho, durante las mismas maestrías, que a veces uno es como, no, se me cruza con esto, pero como que uno dice, bueno, igual si hubiera hecho el esfuerzo, hubiera podido también como aprovechar mejor eso. Y total, también pasa en el pregrado, o sea, creo que pasa todo el tiempo y uno se arrepiente ya después cuando no lo hizo, pero eso es una cosa. Y además le adicionaría algo. Y es como, bueno, en este momento sé que no se puede, pero las instalaciones que tiene la universidad y en sí, por ejemplo, todo lo que son nuestros laboratorios, el Fab Lab, etcétera, pucha, es un mundo mágico, es Disney realmente para diseñadores y arquitectos y en serio, uno a veces como que solo va cuando tiene que hacer un proyecto, ¿no? Pero el mismo acto creativo y reflexivo sucede mucho explorando ahí en esos lugares. Entonces creo que esa es otra cosa donde tal vez hubiera dedicado más tiempo de mi paso en la maestría. Otro argumento convincente. Y entonces, bueno, ahora cerramos con David Peñalosa. Sí, de acuerdo. Y también además de como los recursos físicos de la universidad, y yo creo que también la excusa es como tiempo y que es blended y uno no está todo el tiempo allá, apoyarse también como en otros profesores, ¿no? Como la posibilidad de recibir feedback y también como opiniones de lo que uno esté haciendo desde otros profesores, desde otros puntos de vista, es algo a lo que uno podría fácilmente acceder, solo que pues uno no lo hace. Como ese contacto también con esos recursos no necesariamente físicos, como con ese conocimiento que hay desde distintos profes en la universidad. Sí, que también es que los profesores son buenísimos. También lo puedo decir. Bueno, muchas gracias a los tres por estar acá, por ser tan generosos con su tiempo, de hacer las preentrevistas acá, compartir sus experiencias con todos.
de estar abiertos a que incluso después les hagan más preguntas. Muchísimas gracias y además por lanzarse a hacer esta primera versión de posgrados, que ya vemos que ustedes igual son los intrépidos, los que prueban todo de primeras y eso me encanta y estar muy orgullosos de tener egresados como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y los que estuvieron acá durante el evento y los que van a ver el evento posteriormente porque la virtualidad va a quedar grabado. Cualquier duda que tengan, igual como mencioné antes, nos pueden escribir por nuestras redes sociales de la facultad, @arcdisuniandes, tanto en Twitter como en Instagram, o por nuestra página web, www.arcdis.edu.co, .uniandes.edu.co, ¿no? arcdis.uniandes.edu.co, para resolver cualquiera de sus dudas. Acá estamos pendientes y muchísimas gracias a todos por asistir.